Ahora, tú me preguntas, ¿quiénes exactamente son? Es muy difícil precisarlos. Yo te podría hablar de algunos de manera explícita, pero es muy difícil precisarlos. En consecuencia, uno no sabe bien si este gobierno interino en su estructura plena forma parte de esa oposición diseñada por el mismo régimen o simplemente es una especie de Frankenstein donde tienes elementos que no quieren, no tienen la voluntad de que esto cambie, pero hay elementos que genuinamente quieren que esto cambie, hay otros que quieren que cambie, pero no quieren asumir el costo de que esto cambie, y hay otros que quieren que cambie, pero manteniendo de alguna manera sus privilegios en el eventual caso de que esto cambie. Yo creo que es una mezcla de esos factores. Yo no sé en cuál de todos estos grupos se ubicaría Juan Guaidó, pero hemos visto cómo el gobierno interino tuvo un arranque, un impulso creo que inédito, jamás en la historia reciente de Venezuela se había visto un fenómeno similar al del gobierno interino, al punto en que yo estaba aquí en Colombia en ese momento y yo estaba a punto de comprar un pasaje porque yo veía inminente la caída del régimen. Por ejemplo, nosotros vimos el fenómeno de Enrique Capriles, pero el fenómeno de Enrique Capriles fue construido por años, fue un desarrollo de la construcción de un fenómeno político por muchos años. Juan Guaidó apareció de la noche a la mañana y se convirtió en la persona más importante de este hemisferio, de casi que portada de todos los medios occidentales más importantes. Entonces, evidentemente, eso generó una expectativa muy grande con respecto a la posibilidad de que esto cambiara, pero hemos visto cómo nuevamente los elementos de siempre vuelven a entorpecer el proceso. Y son elementos que obedecen a que hay actores que no pueden permitirse un cambio porque entonces pierden sus privilegios, pierden su condición económica o lo que sea. Los procesos de diálogo, incluso, por ejemplo, está el alzamiento militar del 30 de abril. El alzamiento militar del 30 de abril se trató de perfilar como una hazaña heroica disidente. Y uno entra un poco más y ve en qué consistía el alzamiento del 30 de abril, uno ve que lo que había era un reacomodo del status quo, de alguna manera de este establishment que había, porque era un alzamiento que partía del respaldo de figuras fundamentales del régimen. Es decir, el ministro de la Defensa, Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y bueno, grupos militares importantes, etcétera. Y ahí tú te das cuenta que en verdad nunca existió la disposición de suplantar al régimen por otro.